Acaba de cumplirse un año de la inauguración de las cámaras de control de tránsito en Montevideo. El jueves pasado, la Intendencia presentó un balance de la marcha de este sistema que parece que solo va a afianzarse y crecer. Entonces, ¿de qué ha servido hasta ahora esta tecnología? ¿Qué se hará con el aumento de la recaudación por multas, que ha quedado claramente comprobado? ¿Qué planes hay para extender este tipo de monitoreo? Vamos a charlar, vamos a conocer estos aspectos con el director de movilidad de la comuna. Está con nosotros Pablo Intamusu. Intamusu, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto, feliz Navidad para toda la audiencia. Yo decía, se cumple un año de la instalación de las cámaras de vigilancia en el tránsito. Esa inauguración que vino precedida de tanta curiosidad, de tanta expectativa, bueno, ya pasaron 12 meses. Son 31 cámaras, ¿verdad? Son 31 posibles lugares en donde pueden haber 15 cámaras. A ver, empecemos por esa aclaración. Son 31 puestos fijos que hay, Sí. establecidos en la ciudad, con unas cajitas grises que están a la vista, y dentro de esas 31 cajas puede haber o no puede haber uno de los 15 equipos que van rotando. Esa es un poco la dinámica. ¿Qué otros componentes tiene el sistema? Bueno, para hablar de lo que ya está instalado, no de lo que viene ahora, que es la fase 2, que después seguramente lo vamos a poder compartir, de las 195 cruces que hoy tenemos sincronizados desde el Centro de Gestión de Movilidad, en todos esos cruces hay algún tipo de equipamiento. Están las camaritas de monitoreo, que son unas camaritas muy parecidas a las que tenemos acá, muy visibles, que no son esas cajas. Yo digo así para que la gente las identifique. Esas cámaras lo que hacen es monitorear el tránsito en tiempo real, y eso se está viendo desde nuestro centro. Eso nos permite tener una respuesta casi automática o inmediata cuando tenemos algún problema de tránsito, alguna congestión, algún siniestro, algún semáforo que deja de funcionar, en fin, eventos en la vía pública que los podemos estar viendo. Y después todos los cruces tienen sensores que lo que hacen es, en forma permanente, están tomando datos de la cantidad de vehículos y del tipo de vehículos que pasan por cada uno de esos cruces. Todo esto nos genera un volumen de información que nos permite planificar mucho mejor esa sincronización semafórica. Entonces, para pasar en limpio, ¿en cuáles de esos aparatos se controla el límite de velocidad? No necesariamente en todos, porque hay cámaras de fiscalización electrónica que no están ubicadas en cruces con semáforo. Pongo un caso concreto, Millán y Cisplatina, que es un lugar que se identificó como un problema la velocidad, se pretende bajar la velocidad en ese lugar, y esto actúa como una lomada electrónica, si se quiere, ¿no? Entonces se instala en este caso y no está en un cruce semaforizado. No necesariamente los 31 lugares que aparte van rotando, y ya estamos cambiando algunos, y aprovecho y paso el aviso a la población, que nadie se ponga nervioso, que cada cambio que hagamos lo vamos a estar notificando y avisando con mucho tiempo de antelación. Pongo otro caso, Boulevard José Valle Ordóñez, conocida como Propios, y Burgues, y Virocay en realidad es una cuadra más abajo. Ahí tenemos una cebra, tenemos una escuela, bueno, ahí identificamos que la velocidad es un problema, acabamos de colocar una cámara de fiscalización y la vamos a poner a funcionar en el mes de febrero. Aparte también se controlan otras infracciones de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el cruce con luz roja, etcétera. El cruce o el giro con luz roja, que bueno, también creo que ahí hay una cosa muy interesante que se la recomiendo a todo el mundo, que es poder ver desde hace poco tiempo. Hasta hace poco teníamos solamente las fotos, que son 2 fotos. Una fotografía en el momento que el vehículo pisa la línea de detención, que es la línea gruesa antes del cruce, y otra segunda fotografía cuando ya el vehículo está adentro del cruce con la luz roja. Ahora tenemos, hemos innovado en tecnología, eso es lo bueno que tiene la tecnología, y ya ahora tenemos video, entonces podemos ver, y bueno, cuando uno ve esto realmente se deja de discutir si se multó bien o se multó mal, ¿verdad? ¿Y dónde se puede ver esto? En la web de la Intendencia. Bueno, no sé si los oyentes tienen claro eso, que está la posibilidad de acceder a ese material gráfico. Exacto. Otro componente importante, quedó mencionado ya, es el Centro de Gestión de Movilidad. En pocas palabras, ¿de qué se trata? Y es un centro, valga la redundancia, que funciona físicamente, la planta física está instalada en el edificio anexo de la Intendencia, donde antiguamente estaba la cooperativa municipal, Soriano, Santiago de Chile. Recibimos muchas visitas, por suerte, mucha gente que está interesada en conocerlo.
esto no estamos inventando la rueda, ¿Hay funciona. gente que está interesada en conocerlo o gente que va a quejarse? La gente que va a quejarse va a otra oficina que es donde se reciben los reclamos, pero gente que va, gente de universidades, de facultades, a escuelas que quieren visitar, porque realmente es una cuestión para nuestro país bastante novedosa y moderna, que funciona en otros países hace mucho tiempo, ¿no? Allí se centraliza toda esta información. Toda esta información pasa por allí y va a pasar toda la información de la fase 2, que bueno, nos vamos a extender todo el centro de Montevideo y los corredores del oeste, que son los que todavía faltan y que algún reclamo ya estamos recibiendo de gente que nos dice ¿por qué solamente en el este y por qué no en el oeste? Bueno, vamos hacia ahí. ¿Cuál fue la inversión inicial? Bueno, el préstamo BID, que fue el préstamo inicial del plan de movilidad, que tuvo una reconfiguración, son unos 14 millones de dólares. Se ejecutaron aproximadamente unos 9, que tuvo un costo mayor en todo lo que fue la planta física, obviamente por razones obvias, eso llevó un costo mayor, y ahora nos va a rendir mucho más, si se quiere, esos casi 5 millones que nos quedan, porque ahora sí va a ser solamente equipamiento. Esos 14 aproximadamente millones de dólares. Bueno, vayamos al balance que se presentó la semana pasada. Según este informe, en 2017 hubo 176 heridos y 48 fallecidos menos en siniestros de tránsito en comparación con 2016. Esta caída tiene relación con el sistema de control, con la instalación de las cámaras, etcétera. Sí, ahí tenemos que ser muy precisos, ¿no? Del trabajo que yo tuve la posibilidad de realizar en la UNACEF junto al doctor Gerardo Barrios, si hay algo que aprendí es que para afirmar o para contestar positivamente esa pregunta deberíamos tener un estudio mucho más profundo del que tenemos, que nos permitiera saber a qué factor le podemos asignar qué porcentaje de la caída. Eso no lo tenemos, pero sí quiero ser muy claro también y que sí tenemos la percepción y algunos datos que nos confirman esa percepción, porque cuando analizamos solamente Avenida Italia, la Rambla y la Avenida Rivera, que son las 3 vías principales en donde opera el Centro de Gestión de Movilidad, allí nos encontramos con que esa reducción en la cantidad de siniestros graves y fatales, que son los que más nos preocupan, ha sido sustancialmente mayor. Por lo tanto, nos animamos a decir, sin tener ese estudio científico de qué porcentaje le podemos asignar a cada factor, nos animamos a decir que gran parte de esa reducción en la mortalidad en la ciudad de Montevideo se explica de alguna manera por el trabajo del Centro de Gestión de Movilidad. Presento de otra manera los números. En cuanto a cantidad de heridos graves, hubo una caída de 14%. Y en cuanto a fallecidos, una baja de 37%. Exacto. Con respecto al año anterior. Sí, ahí quiero también precisar, cuando nosotros hablamos de Montevideo, el departamento entero tiene algunas rutas nacionales que lo atraviesan, como los accesos, por ejemplo, como el anillo perimetral, que ahí no tenemos jurisdicción. Entonces nos parece interesante presentar los datos de todo el departamento, porque vivimos en Montevideo, pero también tenemos que hacer un análisis de los lugares en donde podemos nosotros actuar. En los otros... En esos otros corredores, quien puede actuar es la Policía Nacional de Tránsito, ex Policía Caminera y el Ministerio de Transporte. El informe también dice que la moto sigue siendo el vehículo que mayor número de siniestros protagoniza. Sí, la moto y sobre todo quien las conduce, ¿no? Que eso es lo que más preocupa. Sí, porque... El hombre o la mujer al mando de una moto. Exacto, al mando o como pasajero. Y eso... lamentablemente es una tendencia que continúa, que además está en todo el país instalada fuertemente y que nos desafía sin dudas a seguir trabajando y capaz que a poner el pie al acelerador, y ahí creo que nosotros tenemos alguna materia pendiente que tiene que ver sobre todo con la periferia de la ciudad, en donde la situación cambia notoriamente. Cuando uno va hacia las afueras de la ciudad, con la simple observación, no hay que ser ningún experto, uno se da cuenta que, por ejemplo, el uso del casco, que está comprobado que salva la vida, se ha bajado bastante el uso. Lo decía el otro día el informe de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, nos alertaba a todos sobre esa baja en las mediciones que ellos realizan, y bueno, creo que para 2018 y sobre todo para el verano, que creo que es un problema, el casco en el verano se transforma en un problema, sobre todo en la gente joven. Bueno, tenemos que redoblar y reforzar los controles, pero también las campañas de concientización. Sí, el otro problema en esta materia es el de la moto
cargada de niños, por ejemplo, ¿no? La moto llevando más pasajeros de los debidos. Gran problema, que se pretendió solucionar con una ley, con la última ley nacional de tránsito, en donde, bueno, el legislador quiso aplicar un criterio práctico y contemplar algunas situaciones sociales, sobre todo, creo que más del interior del país, en donde se puso, bueno, que el niño puede viajar en moto siempre y cuando alcance los posapiés del vehículo, y allí se pretendió o se evaluó como posible adaptar la moto con un posapié, cosa que no ha pasado en la realidad. Y bueno, hoy seguimos con esas situaciones que vemos todos los días, ¿no? Sí, vemos motos con 4 personas a bordo o 5 personas a bordo, ¿no? Si los niños son suficientemente chicos llega a pasar eso, ¿no? Exacto. Y bueno, a eso creo que ya lo hemos hablado contigo en este estudio. La moto como vehículo hoy está más asociada a un electrodoméstico que a un vehículo, con todo lo que representa tener un vehículo y andar en un vehículo, ¿no? Pero bueno, hay como esa gran accesibilidad a comprar una moto que nosotros la equiparamos un poco con una licuadora. Es muy fácil el acceso a una moto y bueno, tenemos que buscar mecanismos y normativas que nos permitan restringir un poco eso. Algunos números que son gráficos en este sentido. De los fallecidos en siniestros viales en Montevideo, el 48% viajaba en moto. Y el 30% de peatones, si mal no recuerdo. 30% de peatones. Eso también es alto. A nivel país también es alta la prevalencia de los peatones, sin lugar a dudas. 2 temas a trabajar mucho. 17% iba en auto, 4,5% en bicicleta. Ese es el orden, ese es el ranking en cuanto a el tipo de vehículos en que se trasladaban quienes murieron en siniestros de tránsito. Para elegir bien en salud, primero hay que saber. ¿Sabías que si ingresás por FONASA a SMI sumás beneficios? Gratis todos los llamados a domicilio. Gratis un importante paquete de prestaciones de un gran servicio odontológico integral con más de 80 odontólogos y 17 consultorios centralizados. Gratis emergencia móvil ante riesgo inminente de vida. SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana, 2900-6670. Estamos con Pablo Intamusu, director de movilidad en la Intendencia de Montevideo. Estamos sacando conclusiones, repasando datos que surgen del informe anual de siniestralidad, el que corresponde al primer año de funcionamiento del sistema de cámaras de control en el tránsito. Hablemos de las multas. Entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017 se aplicaron entre 8.000 y 9.000 multas por mes surgidas justamente de la vigilancia electrónica. Veamos en primer lugar cuáles son las infracciones más comunes. Bueno, si hablamos del centro de gestión, tenemos que hablar de las 2 infracciones que se controlan, que es el exceso de velocidad y el cruce con luz roja. ¿Y cómo se distribuyen? Bueno, ahí tiene una prevalencia importante el exceso de velocidad, ¿no? Si mal no recuerdo, casi 1/3, 2/3 se reparte el tipo de infracción. Ahí me gustaría también detenerme en una situación que tomó de alguna forma un mayor estado público, sobre todo en redes sociales, porque al otro día de la presentación de nuestro informe, muchos medios de prensa, la mayoría, creo que resaltaron la baja en la siniestralidad y las vidas que se salvaron y las personas menos que se lesionaron. Hubo un solo matutino que, bueno, optó por el otro camino. No voy a criticar eso porque estamos en un país libre, pero bueno, pasados unos días de eso, que uno a veces queda un poco dolorido, ¿no? por alguna situación. Yo también pensaba, digo, a ese titular que decía aumentó o se multiplicó la cantidad de multas, bueno, pero chocolate por la noticia. En todos los países del mundo que han aplicado estos sistemas, cuando uno aplica tecnología en general, ha pasado también con las cámaras del Ministerio del Interior, es como que dijéramos, aumentó la cantidad de procesamiento por las cámaras que instaló el Ministerio del Interior. Son cuestiones obvias. Si yo instalo tecnología porque reconozco que los controles no están siendo lo suficiente, es natural que voy a tener un aumento en la cantidad de infracciones. Sí, y es natural. Quizás la discusión viene porque cuando se instaló el sistema, con las reacciones que provocó de temor en ese sentido,
Hubo respuestas de la Intendencia en cuanto a que lo que había de por medio no era un afán recaudatorio. Y no lo hay. Y que además se alentaba la esperanza de que esta distribución de cámaras de vigilancia fuera disuasoria, ¿no? Y lo está haciendo. Lograra que hubiera menos infracciones y por lo tanto no necesariamente se iba a recaudar más, ¿no? Lo está haciendo, Emiliano. Lo está haciendo al punto de que estamos cambiando algunas cámaras, estamos cambiando algunos lugares porque ya obtuvimos el resultado. Y por eso el Centro de Gestión de Movilidad trabajó desde mayo del 2016 hasta diciembre anunciando y avisándole a todo el mundo que esto se estaba instalando. Recién en diciembre empezamos a aplicar las multas y esa ha sido la tónica del trabajo y va a seguir siendo la tónica. E incluso, por ejemplo, hace poco tiempo resolvimos que los radares móviles que históricamente tiene la Intendencia, esas camionetas que uno ve por ahí por la ciudad en forma aleatoria, que uno no sabía dónde podían estar, bueno, ahora dijimos, van a estar en estos lugares. A la Intendencia de Montevideo, y puedo hablar en este caso por todos los colegas de nuestro país, porque conozco a todos los directores de tránsito del país, lo que menos le interesa es aplicar multas. Eso es un mito urbano, es una leyenda urbana que tenemos que desterrar de arriba de la mesa, porque aparte de eso, Emiliano, es solamente levantar la vista acá y darse cuenta que hay miles de infracciones que si las intendencias tuviéramos un afán recaudador, sería muy sencillo hacerlo. Y no está en la cabeza de nadie eso. Hay que sacarlo de arriba de la mesa porque eso nos lleva a dar un mensaje confuso a la población. Usted puso el tema arriba de la mesa. Yo Sí, sí. no había llegado a preguntárselo. Intencionalmente. Usted abrió el paraguas. Era uno de los temas a tratar, justamente. Ya que nos hemos metido de esta forma, entonces, en el capítulo recaudación, veamos los números. Según lo que ustedes informaron, 26 millones de dólares recaudó la Intendencia por multas por cruce con luz roja o exceso de velocidad. Bueno, ahí hay 26 millones de dólares. Ahí hay otra imprecisión periodística que para mí es importante y la tengo que marcar, porque cuando se hacen estos números son infracciones detectadas, no son infracciones cobradas, y hay un porcentaje que anda en el entorno del 20 depende, en las motos es mucho mayor, que nunca se llega a recaudar. ¿Cómo es eso? Porque no se pagan las multas. ¿Y por qué no se pagan? Y bueno, porque hay vehículos que quedan por el camino, vehículos que pasan a ser cadáveres civiles porque siguen circulando, todos sabemos que eso existe, ¿verdad? Y más en el tema moto, o terminan en un depósito municipal y nadie los va a buscar, esas miles de motos que a veces tenemos que rematar. O sea, no es lineal que toda la multa que se aplique es recaudación. Eso creo que hay una salvedad que hay que hacerla. Ya que menciona eso, pregunto de paso, ¿cómo se reclama? El automovilista o el motociclista que entiende que no cometió la infracción, ¿qué alternativa tiene para intentar sacarse de encima la multa? Bueno, ahí hemos hecho también un trabajo paralelo a todo esto, que ha sido reconfigurar un poco todo este procedimiento del debido proceso que tiene cualquier ciudadano para reclamar. Hemos transformado lo que era una multa casi automática en una contravención. ¿Qué es lo que pasa? Tanto la tecnología como el inspector de tránsito lo que hace es notificar que detectó una infracción. Es la administración y en realidad es el intendente el que termina imponiendo sí o no la multa. Por eso se abre un proceso de 10 días de notificación en donde si tú tenés tu vehículo empadronado en Montevideo, te va a llegar una carta de la intendencia diciéndote que cometiste una infracción y dándote los 10 días para poder hacer el reclamo. No obstante ello, ese reclamo, esa apelación va a una comisión que también la reconfiguramos y integramos al Centro de Protección de Choferes y a la Asociación Nacional de Consumidores de Seguridad Vial, dos organizaciones de la sociedad civil que aceptaron la invitación y hoy integran esa comisión. O sea que el ciudadano tiene bastante más garantías para que su situación sea estudiada. Si esa comisión no le da la razón al ciudadano, el ciudadano puede recurrir la multa ante el intendente. Y si el intendente no le da la razón, tiene una tercera instancia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Y el resultado cuál es? ¿Hay una evaluación? ¿Qué porcentaje de las infracciones terminan en multa efectivamente? Bueno, ese número hoy no lo tengo. Lo que sí te puedo decir es que es muy bajo el porcentaje para el caso de las infracciones del centro de gestión, porque la prueba, la evidencia de la infracción es prácticamente inobjetable. No digo que no pueda haber algún error, siempre todo está sujeto a error, pero es muy bajo el porcentaje
en donde se puede darle la razón a un ciudadano para un caso de una multa de este tipo. Volvamos sobre la recaudación. Ese número que circuló dice que faltas por cruzar con luz roja o por exceso de velocidad terminan generando una facturación de multas de 26 millones de dólares. Cuando en los 10 años anteriores a la colocación de las cámaras, el monto global promedio de ingresos por la aplicación de todos los tipos de multa, todos, o sea que incluyendo también estacionamiento en lugares prohibidos, etcétera, era de entre 9 y 10 millones de dólares. Estaríamos entonces triplicando la facturación por multas. ¿Es correcta esa estimación? Es correcta y era lo previsible en el inicio del sistema. Todos los sistemas, y acá está pasando eso, por eso también está reflejado en los números, tienen un pico al comienzo, luego empieza un descenso y después se estabiliza. Lamentablemente nunca se llega al cero, la idea sería llegar al cero. Pero eso es lo que ha pasado en el mundo y es lo que aparentemente está pasando en Uruguay. Sí, porque la primera conclusión es que las cámaras no habrían tenido un efecto disuasorio. Por lo visto... Sí lo tuvieron. Por lo visto la gente se olvidó de ellas. No, lo tuvieron. Yo ahora en este informe no está, lo podemos compartir. El primer informe que se hizo a fines del año 2016 con el centro de gestión instalado pero no operando, o sea, no y aplicando infracciones, ahí ya hubo un escalón muy importante. Lo que ha pasado también, y pongo un ejemplo que muchos oyentes lo pueden conocer, es el radar de la Capuera que instaló el Ministerio de Transporte en... Eso es en la interbalnearia. En la interbalnearia. Bueno, ese radar se instaló y tuvo el mismo efecto. Al principio tuvo un muy buen resultado, pero ¿qué pasa? Si después no empiezan a llegar las multas, pierde respeto. Y lo peor que nos puede pasar es que la gente le pierda respeto a un sistema de control. Entonces, lo que ha pasado en Montevideo, lo que viene pasando es lo que estaba previsto que iba a pasar. Y va a seguir descendiendo la cantidad de infracciones. O sea, ¿ustedes notan mes a mes ¿sí? un descenso? Sí, y está reflejado en la cantidad de infracciones y además, que es lo que realmente creo que es la sustancia de todo esto, y por eso te decía y te insisto, que tenemos que dejar algunos mitos, algunas leyendas, porque en realidad atrás de todo esto lo que está es lo otro, es la vida que se salva y los 180 heridos que no se generaron en el tránsito, y no estoy poniendo en la cuenta, si queremos hablar de números, creo que la Unidad Nacional lo está calculando el costo país que tienen los siniestros de tránsito, pero ahí hay que poner los seguros que no se pagan, los daños materiales, los lucros cesantes. Bueno, hay todo un estudio que yo sé que Uruguay en algún momento lo va a tener, de cuánto le cuestan los siniestros de tránsito al Uruguay. Yo no digo ni siquiera a la Intendencia, a cada uno de nosotros. Los siniestros tienen un costo elevadísimo. Se estima en el mundo entre el 2 y el 3% de los PBI de los países. Me gustaría que volviéramos sobre este tema porque estoy mirando que aparecen consultas de los oyentes, preguntas. Enseguida entonces retomamos con un par de puntos más y pasamos a otros. El jueves pasado, la Intendencia de Montevideo presentó el informe anual de siniestralidad en el tránsito y un balance de lo realizado por el Centro de Gestión de Movilidad. ¿Qué pasó en estos primeros 12 meses de funcionamiento de las cámaras de control? Bueno, de esto estamos conversando con Pablo Intamusu, director de movilidad en la Intendencia. Presenta Berkeley International Seguros Uruguay. Su patrimonio personal y empresarial bajo un mismo cuidado. Sentirse seguro es sentirse Berkeley. Veíamos recién, Intamusu, cifras, ¿no? En este año, faltas por cruzar con roja o exceder la velocidad máxima implican una facturación de multas de 26 millones de dólares. Usted aclaraba, no necesariamente se cobra 26 millones de dólares, sí se factura 26 millones de dólares. De todos modos, eso implica triplicar lo que venía siendo el promedio hasta ahora, en años anteriores. Entonces aparece el fantasma de la búsqueda de mayor recaudación, sobre todo teniendo en cuenta que cuando asumió Daniel Martínez tenía por delante el reto de no aumentar impuestos, pero la necesidad de acomodar los números de la Intendencia, sanear las cuentas de la Intendencia. La fiscalización electrónica ha sido vista por algunos como una herramienta en ese sentido. Después de todo, con estos números que estamos dando, resulta que estas multas, este plus de multas de tránsito equivale al 3% del presupuesto de la Intendencia. El presupuesto son 600 millones de dólares, estos 20 millones extras son 3%. No está mal, ¿no? ¿Qué contesta usted? Sí.
Yo quiero ser claro, nosotros en estos temas fiscales no son los nuestros y no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo digo con total sinceridad. En ningún momento cuando se manejan estos temas como soluciones a los temas de movilidad tiene algo que ver esto de la recaudación y la fiscalización. Yo insisto que es como una especie de mito que bueno se repite y al final se instala como una verdad que no es. Pero veamos, por ejemplo, Pablo Brenner, un hombre vinculado a las tecnologías de la información acá en Uruguay, escribía en Twitter a raíz de este debate: si no es para recaudar y solo para educar, lo pueden demostrar muy simplemente, que lo recaudado por multas se redistribuya en bonificación de patente entre aquellos que tienen 0 multa. Bueno, tomamos las ideas con mucha apertura. Ahora yo redoblo la apuesta. ¿Por qué entre automovilistas? ¿Por qué no en ciudad? ¿Por qué no en espacios públicos? ¿Por qué no en veredas? Porque también tenemos esa visión de que los que andamos en auto somos dueños de todo, y eso no es así. Hay una definición muy clara que tiene esta administración y tiene que ver con una movilidad y con una ciudad para los ciudadanos. Andemos o no andemos en auto. Entonces, yo le puedo asegurar al señor Pablo Brenner mencionado y a todos los oyentes que todos y cada uno de los recursos que se obtengan por estos sistemas van a ser reinvertidos en la ciudad y obviamente ya están siendo invertidos. No se está viendo todavía, yo te puedo asegurar, Emiliano, puedo venir dentro de un año y vamos a estar pudiendo mostrar una cantidad de obras viales que no son solamente calles para autos, tiene mucho que ver con ciclovías, con veredas para peatones, con espacios públicos, bueno, hay toda una línea de obras que se comienza ahora este año 2018 que comienza. Y bueno, cada uno de los pesos que se recauden por conceptos de multa del CGM que tanto preocupan, tengan la seguridad que van a ser reinvertidos en ciudad para todos los ciudadanos, no solo para los automovilistas. Entre los mensajes de los oyentes también hay quienes salen en defensa de la Intendencia, o mejor dicho, cuestionando a quienes cometen las infracciones. Dice, no es la Intendencia quien tiene que ser interpelada, tampoco el problema es la recaudación. El problema son los que infringen los reglamentos de tránsito, señala este oyente celular terminado en 384. Exactamente. Todo aquel que esté preocupado por este tema de la famosa recaudación, que vuelvo a insistir, chocolate por las noticias, si instalamos tecnología, lo preocupante sería que no hubiera un aumento, porque estaríamos siendo ineficaces. Todo el que tenga esa preocupación, insisto, que salga a la calle, mire 10 minutos sin ser ningún experto, ningún técnico de tránsito y vea cuántas infracciones pasan por adelante de su vista sin que sean sancionadas. Otra pregunta es a propósito de los montos de las multas. ¿Quién los definió? Bueno, eso tiene ¿Cuáles son los criterios? Eso tiene una historia que no es de ahora, se están revisando, por suerte. Yo creo que de la mano del Acuerdo Nacional de la Patente, eso ha abierto una cantidad de puertas, entre ellas el permiso de conducir, que acabamos de terminar de ingresar a Montevideo y hoy tenemos un permiso nacional. Esos montos de las multas vienen de larga historia, hace mucho tiempo que no se revisan. Había una disparidad, sigue habiendo una disparidad importante dentro de un país tan chiquito, no tiene mucho sentido. Se logró un acuerdo nacional, se está empezando a implementar porque tiene que pasar por todas las juntas departamentales, salvo en materia de velocidad, en donde no hubo acuerdo, y ahí, como no hay acuerdo, nosotros vamos a promover el año que viene, ya lo tenemos bastante avanzado, un criterio que nos parece justo y que es graduar las multas de velocidad. No es lo mismo una persona que circula a 90 kilómetros por hora en zona de 45 que una persona que excede por 1 o 2 kilómetros el límite. Vamos a hacer una propuesta gradual que nos parece que es justo. Y muchas de las preguntas de los oyentes van por el lado de, dejando a un costado las multas, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo la Intendencia en materia de prevención, de educación? Bueno, eso es una bastante abarcativa la pregunta, porque bueno, se sigue haciendo un trabajo ahora mucho más focalizado a nivel de secundaria, en eso estamos trabajando con la UNACEB. Hay un grupo de inspectores que, así como visitaba escuelas y sigue visitando algunas escuelas, ahora lo estamos encaminando más para el lado de los adolescentes de secundaria que están más cerca de acceder a un vehículo. Tenemos un problema para resolver, que era la vieja escuelita que teníamos en el zoológico de tránsito, que bueno, como el zoológico está siendo repensado, tenemos que ver en qué espacio colocamos eso, y
Por otro lado, yo insisto mucho con que la propia tarea que hacen los inspectores tiene mucho de educación. A veces sí, no es lo que la gente bueno, imagina, ese es no es otro, lo que la gente percibe. Ese ¿no? es otro de los mitos o de leyendas urbanas que... Sí, el mito es el inspector está para recaudar y sobre todo para cobrar la comisión correspondiente sobre la multa. Exactamente, ¿no? Pero sin embargo cuando tenemos eventos en la Rambla, cuando tenemos cortes de tránsito, cuando tenemos problemas de tránsito, el inspector muchas veces está dirigiendo el tránsito en lugar de multar, y eso capaz que pasa un poco desapercibido. Y muchas de las situaciones de tránsito que los inspectores ven en la calle, yo no tengo un número exacto, pero te puedo decir que de cada multa que se aplica deben haber habido 8 o 9 observaciones verbales. Muchas veces el inspector detiene al conductor y lo observa por una conducta, y eso también es educar. Plantean algunos oyentes que faltan carteles. Por ejemplo, en cuanto a la velocidad máxima autorizada en algunas zonas, ¿no? Faltan carteles. Dentro de esos proyectos que yo te contaba que comienzan a ejecutarse a partir de los primeros meses de este año, hay uno específico que tiene que ver con reforzar toda la señalización de la ciudad y específicamente reforzar, porque sabemos que es un déficit, la cartelería específica que indica las máximas velocidades. ¿Qué va a pasar en esta materia? ¿Qué va a pasar con el sistema de control con cámaras de videovigilancia? Va a crecer, eso ya quedó dicho al pasar hace unos minutos. Va a crecer en territorio, con puestos fijos. En ese sentido, en la fase 2 del CGM se van a agregar solamente 3 lugares de control, todavía no están definidos cuáles son, de control con cámara. Y lo que sí, bueno, esto también tomó estado público por redes sociales, pero porque estábamos haciendo una prueba. Lo que sí vamos a introducir en la fiscalización electrónica van a ser 3 móviles en principio. ¿Qué son esos móviles? Porque vayamos a lo que circuló en redes sociales, ¿no? Se veía un auto con varias cámaras en el techo. El edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, advirtió sobre que se venía un escalón más en ese afán recaudador. El intendente contestó que el auto no fiscaliza, sino que está realizando pruebas para controlar carriles preferenciales de transporte, los estacionamientos indebidos y la zona tarifada. De todos modos, algo hay en esta materia. Ay, sí, claro que sí. Y lo dijimos en la propia junta donde estaba el edil Rodríguez. Ese vehículo estaría haciendo pruebas, pero después va a empezar a trabajar. Sí, claro, es que la idea es incorporar tecnología para el control de estacionamientos, porque ese es otro déficit que tenemos. Creo que todos somos simples observadores de lo que es el estacionamiento en doble fila, el estacionamiento en los carriles de solo bus, que no se imagina la gente cuando para en un lugar de esto lo que complica al resto de la ciudad, ¿no? Y al resto de los ciudadanos. Entonces tenemos que poner orden en la ciudad. Y para poner orden en la ciudad, además de lo que podemos apelar a la conducta de los ciudadanos, todos sabemos que los sistemas de fiscalización ayudan a poner ese orden, y es lo que estamos haciendo. Dejar de hacer lo mismo para obtener resultados distintos. Así que entonces, a lo que vamos es a una expansión del control mediante tecnología. Exactamente. Con la intención de reducir, como está ocurriendo con el CGM, la cantidad de infracciones. Si yo tengo sensación de control, Emiliano, esto pasa en seguridad pública. Yo estoy haciendo prevención porque hay una sensación de control. Si la sensación del ciudadano es que yo paro en doble fila, dejo el auto y a los 10 minutos vuelvo y el auto está ahí y no me pasó nada, lamentablemente la conducta de muchos seres humanos, no digo que seamos la mayoría, termina perjudicando la circulación en la ciudad, una ciudad básicamente con las mismas calles, que duplicó su parque automotor en 10 años. No podemos plantearnos seguir en la misma situación. Tenemos que hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Y por otro lado, según anunciaba el economista Juan Volcker, que es el director general de Recursos Financieros, lo veía en una entrevista que le hicieron en La Diaria, la Intendencia va a colocar 15 cámaras para fiscalizar deudas de patentes de vehículos. Ese es otro tipo de control, pero también con cámaras. Sí, ahí obviamente que estoy informado, estamos diariamente, no es su área. Diariamente con Juan, pero es un área de él, y bueno, me gustaría que lo convoquen a Juan para que lo explique mucho mejor que yo, ¿no? Él decía, la patente es uno de los tributos con morosidades más altas en la Intendencia, hoy está en 16,7%, cuando el resto de los tributos es de 11,8% de morosidad. Y entonces se ha utilizado una prueba piloto con una cámara colocada en una avenida. En una semana detectó 8.000 vehículos, el 14% de los que pasaron
con deuda de patente y 1% con deuda de 5 o más años. Exacto. O sea que el 84% de los contribuyentes de Montevideo que pagan su patente tienen que soportar en sus hombros al 16% que no paga. ¿Y qué se va a hacer con esos que se detecte que circulan con el auto con la patente atrasada? Y bueno, me estoy metiendo en el tema, cosa que no quería, pero se va a hacer lo que se hacía históricamente. El infractor, el que no paga la patente, recibe una multa, que es un equivalente a la deuda, y tiene que pagar esa multa para seguir circulando. ¿Pero se lo va a sacar de circulación? No, eso no sería una locura. En principio, la primera vez no, porque tampoco habría logística disponible para poner todos esos vehículos, pero se aplica una infracción que es altísima, ¿no? Berkeley International Seguros Uruguay ofrece una póliza exclusiva de cobertura para directores y gerentes, brindando la tranquilidad y el respaldo necesarios a quienes exponen su patrimonio en forma permanente en la toma de decisiones. También para directores y gerentes, sentirse seguro es sentirse Berkeley. Intamuso, estamos ya en el final de la entrevista. Hemos recorrido puntos vinculados con este informe a propósito del primer año del sistema de cámaras de control en el tránsito, pero usted también tiene que ver con el transporte de pasajeros. Y está flotando ahí la versión de que viene un nuevo aumento del precio del boleto ahora con el comienzo del año. Un aumento diferencial, además. ¿Qué puede confirmar en ese sentido? Y a mí me gustaría, me van a criticar por optimista, pero a mí me gustaría dar vuelta a esa noticia y decir que el boleto no sube. Durante todo el año 2018. El boleto no sube para los que pagan con la tarjeta de STM. Para los que pagan con la tarjeta STM, que solamente de cada uno de nosotros depende que no suba el boleto. O sea, hay una decisión individual para tomar que es muy simple. Si no tiene la tarjeta, ir a tramitarla en forma gratuita en más de 300 locales en toda la ciudad y empezar a utilizar los dos sistemas, o la recarga de dinero en la tarjeta o el postpago, que yo lo recomiendo y lo tengo así. Mi tarjeta la tengo asociada a una tarjeta de crédito y me olvido de andar contando las moneditas y me olvido incluso de tener que recargar la tarjeta. De solo esa decisión depende que el boleto no suba para los ciudadanos de Montevideo. Yo creo que es una muy buena noticia. Y para los que no tengan la tarjeta de STM, ¿cuál va a ser el aumento? Va a pasar de 33 a 36. ¿Y va a ser el único aumento del año? Va a ser el único ajuste del año. No ¿Sí? En este caso no es un aumento, para el del STM no aumenta. O sea que es un ajuste de tarifa. Está bien, pero para los que no pagan con STM, el aumento va a ser de 2 a 3 pesos, ¿no? Sí, y por un año. Y solamente un solo aumento. Exacto. ¿Cuándo se comunica formalmente esto? Bueno, de alguna forma lo estamos comunicando acá, pero va a haber una resolución del intendente que se va a firmar en el día de hoy. Pablo Intamuso, director de movilidad en la Intendencia de Montevideo, le agradezco su presencia esta mañana. Gracias por la invitación.